Se tuerce, no pasa un día sin que aparezcan nuevas curvas. O tirando de refranero que a perro flaco todos son pulgas. A perro Sánchez flaco, por usar el apelativo este cariñoso con el que los sanchistas celebran a su líder, ¿no? Perro Sánchez flaco, todos son pulgas. Bueno, a ver, estando el fiscal general del Estado a punto de procesamiento, habiendo estado la UCO registrando el domicilio del exministro Ábalos, habiendo considerado la Comisión Europea que la ley de amnistía más bien parece una autoamnistía incompatible con el derecho europeo, todo esto en el mismo día, de poco sirven, me temo, los salmos responsoriales que el presidente ha distribuido entre sus apóstoles para que los entonen cada día con encomiable devoción fingida. Esto es, la conjura universal contra el presidente del gobierno, los jueces prevaricadores, la derecha echada al monte, la UCO patriótica, la insana persecución que sufren en España los progresistas, el gobierno asediado por el poder judicial y el mediático y el económico y dos huevos duros porque todos son medio fascistas. Pocas instituciones hay en España con mayor poder que el Ejecutivo, que el Gobierno central. Dispone de una multitud de resortes para hacer notar su poder. Y este Gobierno ha cumplido ya 7 años ejerciendo ese poder en todas las instituciones que han caído bajo su órbita. Cuando el camino se tuerce y los reveses se acumulan, el victimismo acaba siendo una parodia. A las 9 hay sesión de control al gobierno o del gobierno a la oposición en el Congreso de los Diputados. Es ya la última sesión de control hasta septiembre porque las vacaciones parlamentarias llegan temprano. Hoy Sánchez puede hacer 2 cosas. Responder por fin a las preguntas que aún no ha respondido sobre leires, dolcets y visitadores de Ferraz con los audios de Villarejo. O lo que hace cada miércoles, que es ignorar olímpicamente cualquier cosa que se le pregunte y colocar al personal un mitin con todos los salmos propagandísticos del gobierno que preside. Que si el PP y Vox, que si el liderazgo de Feijóo, que si la corrupción de Ayuso. Rufián instó ayer al presidente Sánchez a no esconderse en su despacho, a convocar el debate sobre el estado de la nación, que sigue pendiente, tan pendiente como los presupuestos del año pasado y también de este. Dijo Rufián que el presidente lo que no tiene que hacer es encerrarse, que lo que tiene que hacer es explicarse. Le podía haber dicho no se esconda, no se esconda. No se esconda, que ya reflexionó bastante en aquellos 5 días de abril del año pasado, cuando la paja era fake. Y cuando Santos Sardán y Jon Antolín, en la sede del Partido Socialista en Ferraz, recibieron a los Dolcet Sociedad Limitada para escuchar en grupo la grabación de Villarejo, la que Villarejo se hizo a sí mismo, hablando de las saunas, del suegro y todo aquello. Claro, la última vez que este gobierno convocó debate sobre el estado de la nación fue en 2022. Bueno, fue la primera y la única vez en la etapa del presidente actual. Presidente que prometió en su primera investidura poner el Parlamento en el centro del debate público y rendir cuentas ante los medios de comunicación con enorme frecuencia. En todo esto también ha cambiado de opinión. Lleva mes y medio encapsulado y sin periodistas cerca que puedan incomodarle. Ayer se hizo un Netflix, el presidente estuvo visitando Netflix, celebrando el 10º aniversario, sin nadie que le pudiera preguntar nada incómodo, como ya se ha convertido en tradición. O sea, la versión actual del plasma. Y aún dice Pachi López que quien tendría que dar una rueda de prensa es el juez del Supremo que va a procesar al fiscal general del Estado. O sea, la broma pesada es infinita. Bueno, la última novedad en la trepidante vida pública española es esta. Ábalos en camiseta y queriendo ser youtuber. ¿Qué puede salir mal? ¡Qué gracia! Pues sí, sí. Sí. Ábalos sí quiere ser youtuber, sí. Sigue los pasos de Pablo Iglesias y presentará un programa semanal en su propio canal de YouTube. Yo me lo guiso, yo me lo grabo. Que le vaya bien al exministro en esta nueva etapa profesional. La UCO le registró ayer su casa de Valencia en cumplimiento de un auto del juez Puente que dice disponer de indicios de que Ábalos habría podido recibir, todos son indicios, claro, no hay pruebas, o sea, no está aprobado, que Ábalos podría haber recibido una compensación económica por su participación en la adjudicación de obras públicas. En concreto, menciona el juez en su auto, que son las grabaciones aquellas que conservaba Koldo y que luego requisó la UCO, pero de las que es posible que Koldo guarde copia, digo yo. Son grabaciones en las que el ministro Ábalos habría venido a admitir un beneficio económico por su actuación ilícita en las adjudicaciones de obra pública. Y dices, a ver si va a ser verdad lo que decía Víctor de Altama, el que fantaseaba, el pequeño Nicolás, el que presentó aquella lista con
Obras Públicas del Ministerio de Transportes, que luego fue examinada o auditada por Puente el ministro, que no el juez, para llegar a la conclusión de que Aldama hablaba por hablar. Dice, a ver si al final, a ver si los papelucos al final. Y entonces explicó Ábalos ayer en camiseta ante la prensa que los guardias fueron muy correctos, muy cordiales, el guardia que dirigió el registro, y que se llevaron copia de su teléfono y de unas memorias USB que tenía también por ahí. Parece que ha cambiado de teléfono recientemente, no lo sé. Bueno, cuando le preguntó a una periodista por el rumor de que el registro se hubiera acelerado al haberse visto movimiento de cajas en la casa durante el fin de semana, es cuando el diputado del Grupo Mixto, señor Ábalos, le entró la risa. Qué gracia. Sí, porque mi exmujer vendió su casa, está haciendo la mudanza y me ha devuelto lo que era mío. Excelente humor, como se ve el investigado. A la vez, la Guardia Civil estaba haciendo registros en constructoras de Navarra, del País Vasco, de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Granada. Entre ellas hay una que se llama Sevinavar, en Pamplona, propiedad de Anchón Alonso, empresa que fue adjudicataria en una UTE, en una alianza con Acciona y con OSES Construcciones, fue adjudicataria de la obra para duplicar el túnel de Belate. A este Anchón Alonso lo señala la oposición en Navarra como amigo de Santos Sardán e intermediario fijo discontinuo entre el PSOE y Arnaldo Otegi, del que parece que es paisano. Pues nacieron en la misma localidad. Este informe, del que el juez ha extraído los indicios para el registro de Ábalos y de empresas constructoras, este es el informe. ¿Qué informe? Pues el informe aquel que... ¿Cuándo presentará la UCO el informe que...? Este es el informe que el juez le pidió a la UCO, la investigación que el juez le pidió a la UCO a raíz de las imputaciones que hizo Víctor de Aldama. Víctor de Aldama empezó a rajar y a disparar contra Santos Sardán, contra el jefe de gabinete de María Jesús Montero, contra el ministro Ángel Víctor Torres. Pues el juez, claro, dijo, cuando presentó el listado aquel de obras del ministerio presuntamente amañadas, pues el juez dijo, pónganse, señores de la UCO, a la tarea de verificar todo esto, a ver si es verdad o no es verdad o qué hay que hacer con ello. Este es el informe, que resulta que el juez lo tiene desde la semana pasada. Está todo el mundo diciendo, pues no lo ha presentado la UCO, pues no lo ha presentado la UCO, pues sí lo había presentado, lo que pasa es que el juez tiene que declarar secreto y seguramente por eso todavía no se ha filtrado, porque no ha sido entregado el informe de la UCO a las partes, ¿no? Y este es el informe, que nunca fue un informe específico sobre Santos Sardán. Este es el informe en el que, según algunas fuentes, hay alusiones a Santos Sardán. Parece que vinculado a la cosa esta de las empresas constructoras y en concreto una de Navarra. Pero el informe como tal, pues todavía no lo ha visto el juez, lo ha visto la UCO, que es quien lo ha hecho, pero vamos, que el informe existe. Dicen algunos, el informe no existe, sí que existe. Otra cosa es que no sea un informe específico sobre el número 3 del PSOE, que además es diputado y al que el juez, por tanto, no puede investigar sin pedir el suplicatorio al Congreso de los Diputados, como le ocurrió con José Luis Ábalos. El PSOE, o sea, el gobierno, tanto da a estas alturas ya, exigió en su momento a José Luis Ábalos, bueno, el mismo día que fue detenido Koldo, que renunciara a su acta de diputado. Y él se dolió, el señor Ábalos. Y dijo, pero si yo ni estoy imputado, ni estoy señalado, ni estoy nada. Si yo soy inocente. Y sigue diciéndolo. Claro, es natural que esté dolido al comprobar cómo a él lo dejó caer Sánchez sin estar siquiera siendo objeto aún de ninguna investigación judicial, y dijo el coro de jugulares que acompañan al presidente, ejemplar la medida, ejemplar, y que sin embargo al fiscal general del Estado, que está a punto de ser procesado y ya está imputado desde hace meses, pues el gobierno lo mantiene, o el gobierno presiona para que el fiscal se mantenga y no dimita, mientras a la vez el gobierno juega a deslegitimar la instrucción que ha realizado el juez del Tribunal Supremo. El gobierno, todo el gobierno, en cuyo nombre habla, en nombre de todo el gobierno, la ministra Pilar Alegría los martes, o sea, también los ministros jueces Robles y Marlaska, reincidió ayer en su ofensiva contra el juez del Tribunal Supremo. El nuestro es un gobierno sentenciador, como ya sabemos. Es un gobierno que suple las carencias del Tribunal Supremo, ejerciendo él de tribunal. De tribunal requete supremo, ese es el Consejo de Ministros. El Tribunal requete supremo. Y emitiendo cada día sentencias de inocencia y de culpabilidad. ¿Quién necesita tribunales teniendo ministros y portavoces? Este gobierno siempre ha defendido y ha respetado la honestidad de la gran mayoría de jueces y fiscales en este país, pero es verdad, está bien absolutamente evidente que hay algunos jueces que están actuando y trasladando
sí, están dando señales un tanto difíciles de comprender, difíciles de entender. Difíciles de entender es la expresión un poco cobardona, me parece a mí, que ayer parió el Ejecutivo para hacer entender que está condenando al juez Hurtado por inventarse una realidad alternativa solo para sentar en el banquillo a Álvaro García Ortiz, pero sin decir abiertamente que está prevaricando. Difíciles de entender. Hombre, el gobierno es voz autorizada para hablar de realidades alternativas, es verdad, porque se ha doctorado estos últimos días en fabricarlas. De los autores del Capitán Bonilla deseaba volar por los aires al presidente. Y los votantes del PP prefieren a Abascal antes que a Feijóo como líder, o sea, de esa fuente inagotable de desinformación que es Óscar López, llegó ayer esta nueva perla. Ningún español sabía que la pareja de la señora Ayuso, ninguno lo sabíamos, tenía problemas con Hacienda. Hasta que nos lo contó, ¿quién? Miguel Ángel Rodríguez, que es quien filtra. El mayor riesgo de la realidad alternativa es que una vez que te has aficionado a ella, de ahí ya no sales. El caso de González Amador, novio de Ayuso, lo difundió el diario.es la mañana del 12 de marzo, del 24. Hombre, algún español sí sabía que era el novio de Ayuso y que tenía una deuda con Hacienda, o un problema con Hacienda, o algo más que un problema. Porque si no, el interés del asunto pues habría sido ninguno. Sino... Óscar López era entonces jefe de gabinete del presidente Sánchez. Dice, pues no se enteró, no leyó el diario.es ese día. Se enteró al día siguiente cuando Miguel Ángel Rodríguez filtró lo del correo del abogado. A ver. Trabajando en la Moncloa no se enteró de que su compañero, el secretario de Estado de Comunicación, se ocupó aquel día 12 de marzo de llamar a medios de comunicación para que le dieran enorme relevancia a lo del diario.es. El ministro, ningún español sabía nada hasta que Miguel Ángel... ¿Pero qué está contando? Esto que contó ayer el ministro López, pues es una falsedad. Lleva 3 en 2 semanas, o sea que... En la realidad alternativa que habita el gobierno, la ministra portavoz puede afirmar que hay jueces que mienten y manipulan en sus autos, y el ministro del Interior, valiente defensor de la UCO, decir en el mismo día que él no ha escuchado nunca una crítica de este gobierno a los jueces. Yo no he visto ningún tipo de crítica, ¿vale? ¿Y qué hacen? Que tienen Yo creo actuaciones que este gobierno es el gobierno que más respeta al conjunto de las instituciones, ¿vale? Oscar Puente decía que eran la oposición real al gobierno. Gracias, venga, gracias. Bueno, gobierno solo hay este, o sea que tampoco se puede comparar. Gobierno de la nación solo hay uno. Si el problema es que hay jueces como él, como Marlaska, pero en activo, que escuchan lo que dicen los ministros, leen las reformas legales que propone el gobierno y concluyen o perciben que lo que hay, o entienden, que lo que hay es una operación gubernamental para achicar la autonomía de jueces y fiscales y la independencia del Poder Judicial. Vale. Y por eso 5 asociaciones de jueces y fiscales, entre ellas las 2 mayoritarias, tienen convocados hoy a sus colegas a un paro simbólico este mediodía para hacer visible, digamos, sus temores. No descartan que al paro le siga en los próximos días una huelga, ¿no? Jueces y fiscales, ya veremos cuántos, ¿eh? Es una convocatoria, está por ver cuánta gente la secunda, ¿no? Jueces y fiscales, digamos, manifestando su discrepancia con una reforma legal que pretende el gobierno. Si es que el pobre perro asediado por tanta pulga, es natural que flaquee. Carlos Alsina, en Onda Cero.